Buenos días a todos, muchas gracias por estas palabras siempre tan elogiosas. Siempre hay que decir algo del presentado, ¿verdad? Ahora nos estamos especializando en el olor a oveja, entonces vienen muy bien estas palabras. Bueno, yo antes de nada quiero invocar al Espíritu Santo, aunque lo hemos hecho todos juntos ahora. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás todas las cosas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Hay que decir muchas gracias, sí, por permitirme, por escucharme vosotros sobre todo. Yo quise venir a Estene a aprender, como siempre. Yo soy muy aprovechadete, aprovecho todo lo que encuentro a mi paso, siempre aprendo cosas y veo que la gente más imaginativa, más inspirada por Dios, que hace cosas buenas, pues hay que aprender de ellos. Y yo me apunté a aprender y me dijeron: ¿tiene usted una ponencia? Dije: vaya por Dios. Entonces la cosa cambia un poco, pero con mucho gusto voy a intentar compartir con vosotros unas ideas. Este es el título: la conversión pastoral. Ayer Tote, al que agradezco mucho su intervención, ya habló un poco, hizo referencias muy explícitas a la conversión pastoral y dijo pues que seguramente es el camino de la nueva evangelización y que hay que pasar por ahí y que hay que entenderlo bien. Bien, yo voy a desarrollar eso un poquito pues como yo lo entiendo, y para orientaros así en general, primero como un estado de la cuestión, diríamos, un poco la situación del mundo y dentro de la Iglesia con respecto a la nueva evangelización. Después, ¿qué me parece a mí que es la conversión pastoral y cómo podemos entenderla? Y tres caminos posibles o tres vías para llegar a esa conversión, a hacer esa conversión y superar las dificultades que hoy nos presenta la evangelización. Bueno, si hay que empezar por hacer una descripción de lo que estamos viviendo. Es muy frecuente entre nosotros, cuando vamos a plantear algún camino nuevo de evangelización, pues que hablemos de esto que dice el Papa Francisco, que no estamos en una época de cambios, sino en un gran cambio de época, lo cual supone pues que esto pone patas arriba muchas de las cosas que estamos haciendo, nos hace replantearnos incluso la pastoral ordinaria, que tiene cosas estupendas. A veces decimos: es que todo tiene que ser de nueva evangelización y hemos encontrado tal cosa nueva. Bueno, hay que hacerlo todo de una manera distinta, todo hay que replantear su eficacia, pero hay una pastoral ordinaria que ojalá la supiéramos aprovechar muy bien como caminos de evangelización, renovando y entrando sin ninguna duda en esta conversión. Pero también es verdad que este cambio de época, con todos sus cambios y con todas sus incertidumbres y con todos sus retos, pues nos invita también a abrir caminos nuevos y a pensar en cosas nuevas. Sin embargo, la situación de nuestro mundo que podemos mirar alrededor, hombre, yo experimento no solamente de lecturas, lo que vemos, lo que yo veo en las visitas pastorales, cada vez que me reúno en una parroquia, profesores o con padres de familia o reuniones de matrimonios. Cuánto sufrimiento hay en nuestro mundo, qué sensación de orfandad, cuántas heridas profundas en niños, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, casados, solteros, en sacerdotes. Es un mundo, por las razones que sean, es un mundo tremendamente herido. Y es un mundo muy sufriente, y que por otra parte busca respuestas, necesita soluciones y necesita abrir caminos que no encuentra. Y ahí veo que hay como un desencuentro también entre lo que nosotros ofrecemos habitualmente, nuestra propuesta, la propuesta de la Iglesia, la vida clásica de la Iglesia que ofrecemos, pues la fe, el seguimiento de Cristo, pero que no acertamos
o a expresarnos o a comunicar, o nos falta algo por lo cual esa oferta no engancha bien con la demanda. Lo habéis entendido, ¿verdad? Pero ejemplos hay cientos. ¿Cuánta gente? Bueno, yo me encuentro con chavales de estos haciendo skateboard en la plaza de la catedral y me paro con ellos y tal, y dicen, tío, ¿y tú quién eres? Y tal, y esas cosas, ¿no? Y hablamos ahí un ratito y al final le digo, bueno, ¿y has hecho la comunión? Ah, sí, claro, claro. ¿Y la confirmación? ¿Y eso para qué vale? Eso nada, como me dijo uno muy salado. Digo, hombre, para ser amigo de Jesús. Y dice, ah, sí, ¿para eso? No. Dice, la comunión sí, porque te hacen regalos. Pero la confirmación, digo, para ser amigo de Jesús. Y me dice uno, dime a ver si sabes alguno que haya hecho la comunión por ser amigo de Jesús. Muy simpático y un poco insolente, ¿verdad? Muy espontáneo, sobre todo muy espontáneo, muy natural, pero es el pensamiento, él fue sincero, ¿verdad? Es lo que piensa. De toda esa gente que se niega a ir a la parroquia, a ir a la iglesia, y sin embargo en el tú a tú, en cuanto estás 10 minutos hablando, un cuarto de hora, empiezan a salir problemas, heridas interiores, búsqueda de soluciones que no terminamos de responder. Quizá es que ese es el camino, el encuentro personal, ir allí. Pero ¿quién va a salir al encuentro personal de toda esta gente? Vosotros podéis ponerle datos concretos a la situación. Yo recuerdo que en el libro este que se ha publicado este año de Scott Hahn, estos conversos, un matrimonio, ¿verdad?, que tienen escrito varios libros. Uno de ellos, La evangelización de los católicos, os lo recomiendo porque es un libro muy esencial, muy sintético, hablando de la nueva evangelización y un poco de lo que se espera de los sacerdotes, de los laicos, de los matrimonios, de la extensión de la fe. Es muy sencillo, pero de una sensatez apabullante. Él empieza contando nuestra situación de crisis. Y habla de una encuesta pues donde se pregunta a los que son católicos pues sobre sus creencias. Por ejemplo, él decía, un 52% de los encuestados decía que creían en Dios como en una fuerza impersonal. Es decir, ¿es alguien con quien tú puedes tener una relación personal? No, imposible. Es una fuerza. Un 5% solo decía que el hecho de ser cristiano le suponía ser discípulo que sigue a Cristo. Un 5%. Claro, y uno se pregunta, bueno, esta encuesta la hicieron al salir a la calle. Dijeron, ¿usted es católico? Sí, responda, no. La hicieron pues dentro de la gente que va a la iglesia, entre gente que está al frente de Cáritas, por ejemplo, muchos catequistas. Esta encuesta nos parece que es muy americana, seguramente, pero yo miro en Cádiz, por ejemplo, y yo se lo digo a veces hablando en reuniones a la gente, es que las iglesias están llenas. Bueno, ¿cuántas misas tienes en tu iglesia? A lo mejor tienes 2, ¿cuánta gente cabe? En total, ¿cuántas son? ¿200, 300 personas? ¿Y cuántos habitantes? ¿20.000? ¿Y dónde están los demás? Pero además vete a los números, se casan ya más por lo civil que los que se casan por la iglesia, de los que se casan. Todas esas cosas no tendrían que hacernos pensar un poquito. Y todos estos niños que hicieron la comunión por primera y última vez, y todos estos confirmandos que han tenido una iniciación cristiana y después de prometer que se van a comprometer con 100 cosas, desaparecen. En fin, se puede hacer demagogia de esto, no quiero yo ser como muy radical. Yo sé que hay que sembrar y que uno no recoge la cosecha de lo que ha sembrado y a lo mejor lo recogen dentro de 2 años en el sitio donde va a vivir. Bien, todo eso es verdad y no le quitamos ninguna importancia, pero tiene que hacernos pensar todas estas cifras, todos estos datos, porque nos pone en una situación que realmente es una crisis
de fe. Y la crisis de fe, y en esto coinciden todos los pensadores y todos los que hablan de la nueva evangelización, no es la frontera de aquí para allá están los ateos o los agnósticos y de aquí para acá estamos los creyentes. Pues no, esa frontera se ha roto. Hace muchos años, no sé, estaba el cardenal Pupar todavía al frente del Pontificio Consejo para la Cultura, me parece que era la cultura, sí, me parece que era la cultura, y hacían todos los años pues unas reuniones, un simposio en Roma, y hablaron uno de la secularización, y dijeron, ¿dónde está la secularización? ¿Dónde está el ateísmo? Y dijeron, es que se han desdibujado ya no es la increencia y la creencia, los que creen, los que no creen. Dicen, ¿los que dicen que creen sufren también la increencia? Sí. ¿Cómo? Bajo una fórmula de mala creencia. Entonces las fronteras se han desdibujado. En la medida en que el que cree no sabe si cree o no cree, o cree cosas extrañas. Estas encuestas son peores, no tengo el dato ni el año en la mano, por eso no lo puedo citar de una forma concreta, pero vamos, vosotros lo buscáis y seguro que es más exagerado lo que encontréis que lo que yo diga, pero muchas veces se pregunta entre los católicos, ¿y cuántos dicen que no creen en la resurrección? 30%, me dices, ¿y qué son? ¿Cuántos dicen que creen en la reencarnación? ¿Pero qué me está usted contando? Y dicen que son católicos. Pues ahí están. Es decir, esa frontera, la increencia, es la mala creencia donde se ha colado, por decirlo así, coloquialmente, pues este sentido de crisis de fe. Por tanto, la nueva evangelización está pidiendo esta conversión, que es una conversión nuestra, la conversión interna, la de los propios cristianos, una reconversión tendríamos que decir, o un volver a una conversión. Claro, nosotros muchas veces seguimos repitiendo cosas que, pues casi como malos actores que repiten un papel, y eso es quizá lo que no vale. Hasta para eso hay que tener convicción, pero la convicción tiene que venir de dentro, no solamente de fuera. Cuando nos fijamos, a mí me gusta mucho fijarme en la vida de los santos que han vivido lo que a mí me gustaría vivir. Por ejemplo, San Francisco Javier, un celo, una capacidad de conquista, un entusiasmo. Se publicó hace ya años una biografía novelada muy bonita y muy fácil de leer, muy entusiasta, que se llama El Oriente en llamas. Esto es lo que veía San Francisco. Está ardiendo el mundo y yo tengo que acudir a ayudar a las personas que necesitan ayuda, salvación, que necesitan, en una palabra, a Cristo. Y eso es capaz de moverles el corazón. Pero esto lo podemos ver a lo largo de los siglos en tantos evangelizadores misioneros o no, en tantos sacerdotes, en tantos obispos, San Juan de Ávila, patrono del clero español, San Carlos Borromeo, y hoy en tantos laicos, en tantos evangelizadores, matrimonios que han vivido un testimonio precioso de su fe. Y esto me parece que es nuestro camino. Seguimos en nuestra situación. Doy un pasito más. Creo que aquí están poniendo cosas. Ah, sí, el imaginario colectivo que aún existe. Esto es muy divertido, no sé si lo leéis. El ascensor sube solo al segundo piso. Dice, sin pasar por el primero. Y el gracioso pone debajo, eso es imposible. Claro, quería decir sin parar en el primero, ¿no? Eso es imposible. Con la nueva evangelización es un poco chistoso, pero pasa también así. Empezamos a hablar de la nueva evangelización y decimos, ¿qué es esto? Hay que hacer cosas nuevas. Y entonces unos dicen, bueno, esto es una cosa para como una declaración de intenciones. Y otro piensa, no, es que esto son cosas raras que vienen del extranjero. Y otros piensan, pues que lo que hay que hacer es lo de siempre, ¿no? Pero luego empezamos a quejarnos que si no funciona, mira qué bien lo de la nueva evangelización y ahí todos dormidos. Vamos a hablar de la nueva evangelización.
A mí me gusta, esto ayer lo explicó muy bien Tote, ¿verdad? Se nos agota un poco el lenguaje de la nueva evangelización. El Papa Francisco, yo creo que no habla de nueva evangelización. Él ya dice en Evangelii Gaudium que nuevo, la fe es siempre la que hace nuevas todas las cosas. Entonces, el evangelio es siempre nuevo. Y la evangelización es siempre la misma si es lo que tiene que ser. Y bueno, pues eso nos da una vía. Nosotros utilizamos el lenguaje para entendernos y para indicar, pues como ha dicho la Iglesia tanto tiempo, que debemos innovar y que debemos romper un poco moldes. Pero ahí encontramos con tantas excusas, siempre hay algún culpable. No, sí, lo que hay que hacer es lo de siempre, pero si los padres, esta mañana en el desayuno he tenido ocasión con algún... Hemos hablado de esto. Claro, lo que pasa es que como los padres ya no sé qué, no educan a los hijos cuando van a catequesis y el profesor en el colegio dirá, no, porque si las parroquias... O sea, siempre hay alguien que realmente tiene algo que ver con lo que no funciona. Pero con eso hay que contar. O sea, la conversión supone dedicarnos, o sea, olvidarnos de buscar culpables, porque la situación es la que es y lo que tenemos que hacer es romper esa situación, enmarcarnos nosotros, situarnos con que el mundo que nos rodea, la situación eclesial que nos rodea es la que es, con estos padres, con estos educadores, con esta catequesis, con estas rutinas, y a partir de aquí, ¿qué podría hacer yo? Me decía el otro día un obispo, dice, yo mando a un cura a un pueblo y digo, imagínate que te vas a un barrio de Pekín. ¿Y qué hago yo allí? Pues eso, lo mismo, es lo que te tienes que preguntar cuando vas a la parroquia. ¿Qué voy a hacer allí? Cualquier cosa menos quedarte encerrado en la parroquia y no salir y esperar que vengan. Eso es lo que no funciona. Sitúate con que es otro mundo. No es la parroquia de toda la vida, yo tengo aquí mi despacho, horario de despacho. Bien, manténlo si quieres, pero imagínate que estás en un mundo absolutamente adverso que tú tienes que evangelizar o que no conocen a Cristo. Me pilla mayor. Bueno, esto no necesita explicación. Caminos de superación, se puede pasar. Ay, Dios mío, el síndrome de las 4Ds, esto sí que es grave. Aquí entramos ya un poquito en el meollo de una situación que pide conversión. Y esto es una descripción, si queréis, pues un poco negativa, pero es distinto. La desconfianza y la desafección es distinto que la depresión y la desmotivación. Yo creo que la desafección y la desconfianza no se ha visto nada de los que llegaban ni nada, pero bueno, esto es que son cosas del guión, son cosas así. Bien, yo cuando pienso en la conversión pastoral, ¿esto se puede dar o no se puede dar? Yo pongo ejemplos de gente que conozco, empezando por el vicario general de la diócesis mío, es Fernando, al que conocéis, que no quiere salir aquí a hablar por razones obvias, ¿verdad? Pero a veces lo ha contado y yo disfruto cuando lo cuenta, porque pues él dice siempre que él no creía en estas cosas de la nueva evangelización, y yo le mandé pues a venir a UNENE precisamente, y viendo precisamente que hay pues tanta gente ilusionada, con amor apasionado a Jesucristo, dispuestos a encontrar caminos, pues es decir, el vernos, el juntarnos, el compartir experiencias nos ayuda unos y otros a abrir caminos nuevos y a ilusionarnos. No me entretengo en esta experiencia, pero vosotros que estáis aquí podéis comprobarlo. Y hay muchas formas, ayer nos hablaba Tote de esto también, de cómo ilusionarnos y cómo introducirnos en lo que es una nueva evangelización. Ahora, esto supone una conversión, que es, como su nombre indica, metanoia, es un cambio de mentalidad.
Pasa a la diapositiva, eso es. Metanoia y penzos. Bueno, lo más importante de todo es esto. Son dos palabras griegas muy conocidas, sobre todo metanoia, nos suena a conversión. Convertíos. En Adviento nos dedicamos a predicar de la conversión, todo el mundo entiende que es un cambio de mentalidad. En la espiritualidad cristiana se habla de metanoia, sobre todo que en esa gran conversión que supone un giro total de la persona, un cambio de mentalidad que te hace girar. Yo iba en esta dirección con esta mentalidad y al descubrir a Cristo, convertíos, crece el Evangelio, me pongo en otra dirección, cambio mi manera de pensar y de ver las cosas y me dirijo a otra. Sin embargo, hablamos muy poquito de penzos, que se utiliza mucho y sobre todo los santos padres tienen grandes exhortaciones, que es la conversión permanente. Penzos tiene que ver más con la compunción, con las lágrimas, con el examen de conciencia de cada día, con esa renovación que hacemos cada vez que vamos de ejercicios espirituales o de retiro, cada vez que hacemos un consejo pastoral o un consejo diocesano o parroquial para decir hacia dónde caminamos, qué hacemos bien y qué hacemos mal, para pedir perdón por nuestras culpas, por nuestros pecados, para cambiar la dirección. A lo mejor no es 180 grados, pero sí hay que ir poniéndose en camino y corrigiendo el rumbo día a día. Y en esa conversión creo que está el secreto seguramente de nuestra transformación. Ahora, yo creo que hay que tener algunos principios como seguros. El primero de ellos: sin conversión no hay evangelización. Esto me parece que está claro, por lo menos los que estamos aquí lo tenemos claro. Sin conversión no hay evangelización. Es decir, evangelización no va a ser más de lo mismo, ni siquiera en las cosas ordinarias, aunque se hagan un poquito mejor. Creo que supone un gran paso interior. Esto, ni activismo ni marketing, es muy importante. ¿Qué quiere decir? La solución no es organizativa. Hombre, antes hacíamos no sé qué tipo y ahora vamos a hacer alfa. Y con hacer alfa se arregla ya toda la nueva evangelización. Y yo voy a ir a un cursillo y vamos a hacer un plan pastoral para 5 años donde primero, segundo y tercero. Eso es organización. La conversión no es marketing, no es una forma empresarial de dirigir las cosas, aunque sea necesaria, yo no lo niego, pero la conversión va más allá y supone un cambio de mentalidad y buscar una solución que es sobre todo personal, que pasa por hacer discípulos que sean misioneros, como nos está pidiendo el Papa continuamente, y que el que ya lo es discípulo recupere ese sentido de verdaderamente de serlo, sea laico o sea sacerdote. Y supone volver a empezar muchas veces, y con este penzos, ¿verdad?, recuperar día a día la experiencia de Dios, la experiencia de la llamada de Dios. Después me parece que unido a esto hay una idea muy importante, que es también una conversión a una misión compartida. Hoy la evangelización no pide francotiradores, es la Iglesia la que evangeliza. Y eso supone vivir en comunión. Y en comunión, y no solamente en comunión, supone darle un poquito a la tecla a ver si sale algo más aquí. Ah, bueno, esto es otra peli. No. Supone entrar en una vida de cercanía de los demás donde haya espíritu, porque si no hay espíritu, ¿qué es lo que nos queda? Pues mundanidad, gestión, la gestión va unida al marketing, organización o secularización. Es decir, no hay evangelización sin celo evangelizador. El nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo ardor. Y ese nuevo ardor. La peliculita esta que han puesto ahí, que son 4 fotogramas fijos, no hay que ver nada ni escuchar nada. Es una película, esta es más reciente,
que también va de un cura, perdonar que sean ejemplos de cura, pero la gente en el cura entiende algo de la Iglesia, y cuando se habla de posturas y de situaciones a la hora de vivir pues su ministerio, pues habla un poco de toda la Iglesia. Es una película dura, Calvario, ya su nombre indica algo, ¿no? Y ese cura que ha salido ahí en la foto, pues es un cura amenazado de muerte desde el principio de la película, y todo el suspense de la película es saber cómo acaba, si se le cargan o no. Y el cura se mete en todos los fregados. Entonces se le ve con el médico ateo, pero porque él va al hospital a ayudar a morir a los moribundos, y se le ve en la cárcel con un tío degenerado que está condenado, no sé si a muerte o a qué, y que intenta convertirle, y que se le ve permanentemente en el bar y en la taberna de la ciudad, porque allí habla con uno y con otro. Es denostado, criticado por mucha gente, amenazado, llega un momento donde incluso le incendian la iglesia. Y es curioso porque es un cura metido en todos los fregados. Y convive con él un vicario parroquial que es un curita bien planchado, con las ideas claras desde el seminario, donde cuando le van a dar un donativo dice sí, por favor, y todo lo que usted quiere y tal, y el otro le dice, su dinero me importa poco, pero usted cree que por dar este dinero Dios le va a perdonar sus pecados y su vida irregular y su adulterio y su no sé qué, ¿no? Y hay un momento de oposición en la película donde este cura típico, que había venido de la taberna a las tantas de la noche ya mal porque se había peleado con todo el mundo y había estado ahí defendiendo la verdad y la justicia y no sé qué, tiene una conversación subida de tono con su colaborador, con el otro cura, y le dice: me avergüenzo de su ministerio. Entonces dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo que soy el cura bueno, ordenado, que me levanto a la hora y que estoy... Dice, hubiera sido usted un perfecto contable en una compañía de seguros. Yo creo que la película no es la historia de dos curas, habla de la redención. Y este calvario que sigue el cura típico es el que carga con los pecados de la gente, se mete en los fregados de la gente, busca a cada uno, es rechazado por muchos, llega un momento en que duda incluso de su vocación y coge un barco para irse de allí y va a decirle al obispo que deja la parroquia. Pero en el mismo barco entra una persona, habla con él y dice, pero bueno, si la gente se está muriendo de ascos y lo que necesitan es a Dios, y se vuelve a bajar y se va a su pueblo otra vez y se pone su sotana, porque allí es donde tiene que estar hasta dar la vida y morir con Cristo. Yo creo que es otra parábola, un poquito distinta, un poco dura, pues de una realidad que está mostrando como ese diagnóstico. Es decir, esto no se hace con planes pastorales, esto necesita una identificación con Cristo, un ardor, un amor a Dios, a la Iglesia y a las personas, que supone un gran cambio. Pasamos a esto, al conformismo, que es posiblemente lo que está en la tónica de nuestra necesidad de conversión. Pues convertirnos del conformismo, o el conformismo diríamos que es como una atmósfera enrarecida, como un ambiente viciado donde respiramos algo letal. El conformismo es el enemigo letal. Hay un libro que ha publicado este cura que se ha hecho famoso en Francia, que estuvo en Marsella, Michel Marie Zanotti, que se llama Al diablo con la tibieza. Es el título del libro, y dice, unos pensamientos, es un librito de bolsillo muy pequeño, dice, unos pensamientos sobre lo esencial. Volvamos a lo esencial, pero el título grande se llama Al diablo con la tibieza, con la rutina. Pues porque ese nuevo ardor supone romper este conformismo. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, JFK, decía que el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Ayer nos citaba Evangelii Gaudium Tote con este abandonar quedándose. Ese es el conformismo. Abandono mi evangelización, abandono mi sentido de salir a anunciar a Jesucristo, de llevar el amor de Cristo, su perdón a los demás, pero me quedo
Yo sigo haciendo lo mismo y además con una conciencia de que lo hago todo muy bien sin necesidad de cambiar nada. Francesc Torralba, el famoso profesor de filosofía, que es un gran maestro, que escribe muchas cosas de divulgación y da muchas conferencias, tiene unos artículos muy bonitos hablando del conformismo, y él habla pues que este conformismo hoy tiene mucho que ver con una actitud posmoderna, que es una mezcla hoy de individualismo, autopreservación, un poquito de una máscara, poner una máscara de apariencias donde todo funciona pero por debajo no, y que nos hace rechazar pues una participación creativa donde seamos nosotros mismos, donde pongamos imaginación, y en el fondo pues que es una actitud tóxica de resignación, de pasividad. Yo creo que habría que decir justamente esto: a la porra el conformismo. Este es nuestro primer enemigo, la primera tentación, habría que decir, para vencer en nuestra conversión pastoral, que aquí se ve que no solo es pastoral de nuevos métodos, sino que es sobre todo una tentación personal, que exige, lo dice el Papa Francisco muy bien también, una conversión personal. Yo pienso muchísimas veces en esas palabras de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, que son impresionantes. ¿Quién enferma sin que yo no enferme? ¿Quién cae sin que yo no sea abatido? Esto es lo del cura típico de la otra película, ¿verdad? Bien, 3 caminos o 3 ideas que a mí me parecen válidas para iniciar esa conversión. La primera de todas: evangelizarnos a nosotros mismos. La conversión pastoral empieza por evangelizarnos a nosotros mismos. Y yo entiendo que esto es, en primer lugar, dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra de nuestra vida. Darle su puesto, que recupere su papel, que de verdad nuestra vida es la vida en el Espíritu, la santificación es la obra del Espíritu en nosotros, pero tenemos que escucharle y movernos y seguir sus inspiraciones e inmediatamente hablar la lengua del Espíritu, que es la lengua de la caridad, en la que todos nos entendemos y nos entendemos con la lengua de Dios. La fe vence el miedo. Por tanto, el amor altruista tiene que vencer al egoísmo. Pero es siempre una cuestión de amor. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y este es el que tiene que generar dentro de nosotros otra postura. Aquí, en esta conversión nuestra, evangelizarnos a nosotros mismos, evangelizados para evangelizar, está un gran desafío, que es el desafío de la humildad. La humildad para dejar que sea Dios el protagonista de la evangelización, como dice el Concilio Vaticano II, muy bien. Nosotros somos instrumentos, y los instrumentos, sin tantos protagonismos y tantas historias, tenemos que aprender a trabajar como Iglesia unidos y superar esa desafección y todas esas críticas. No vamos a volver a eso, pero es la conversión a la comunidad, a una vida de la Iglesia que está presidida por el Papa, por el Obispo, por los sacerdotes, pero que tiene una vitalidad donde nada se opone, donde el Señor inspira caminos, donde continuamente hay generación de nueva vida, de nuevo ardor, de personas buenas. Todo lo que alienta al Espíritu es bueno. Tenemos que tener esa sensación y esa mirada positiva hacia todo aquello que nace del Señor y que viene de Dios, y que se aúna para formar un solo cuerpo, como son los carismas que Dios da. Por tanto, nos sobran oposiciones, distanciamientos, posturas, diríamos, enfrentadas entre nosotros. Valorar más el Espíritu y su obra dentro de nosotros. Acompañados para acompañar.
Vamos aprendiendo, yo creo que todavía no ha calado del todo. Después de la crisis de la dirección espiritual se volvió a hablar del acompañamiento, hoy se vuelve a hablar otra vez de la dirección espiritual, del acompañamiento, pero el acompañamiento es mucho más que ese acompañamiento solamente de la dirección espiritual. Hoy hay verdaderamente una gran crisis de acompañamiento y con esto entro a hacer todo el bien posible. Todo el bien posible parece que es una cosa muy grande, pero yo lo entiendo de una forma minimalista. Es decir, hacer el bien posible. Hacer el bien que pueda. No vamos a cambiar toda la parroquia, toda la diócesis si cumplimos este proyecto. No. Vamos a ceñirnos a lo que veamos que es posible. No vamos a hacer una conversión ideal porque es el cuento de la lechera otra vez y es volver a jugar a una imaginación. No, el bien posible vamos a hacerle. Lo que no esté en nuestra mano se lo pedimos a Dios, pero vamos a ceñirnos a lo que podamos hacer. Eso sí, todo el bien que podamos, porque lo del bien posible también puede ser una coartada, donde yo puedo decir, hombre, es que ya hacemos bastante. Esto me pasaba a mí a veces siendo párroco en consejos pastorales, que os parece como ir a los drogatas, que mira, ya estamos ya todos ocupados, somos siempre los mismos y tú te va a dar un infarto cualquier día, calma y que Dios no te pide más. Y yo decía, pues si no me pide más, ¿por qué tengo yo aquí esta obsesión que tengo que cada vez que paso por delante del colegio lloro? Pues algo nos dirá el Señor y no lo tengo que hacer yo, pero otros sí. Es decir, el bien posible, pero todo lo que podamos. Lo imposible no nos lo pide Dios, pero sí todo lo que podamos. Hay un segundo punto que es este. El primero, evangelizarnos a nosotros mismos, ya lo hemos visto. La segunda orientación que se me ocurre es recuperar el liderazgo. Me parece que tenemos una gran crisis de liderazgo, empezando por los curas. El otro día les decía a unos curas, esto no es mío, lo he oído, pero lo comparto y creo que es muy verdadero. Nos han educado en el munus docendi. Somos capaces de distinguir un pelo, una herejía en el aire y ver si esta catequesis se deriva hacia no sé qué, es pelagiana, antipelagiana. A la hora de enseñar, a la hora de santificar, ya hacemos un poquito agua en la transmisión de la fe, en los sacramentos, la Eucaristía, muy bien. Pero tenemos un gran déficit en el munus regendi, que es el gobierno. Nos pasamos la vida discutiendo si tienen que ser nuestros consejos deliberativos o consultivos y votación, pero si eso no es el munus regendi. La capacidad de regir a la comunidad, llevar a la comunidad, es que yo no puedo poner a catequistas que no tenga fe porque me falta gente. Tú que pasas por aquí, ven que necesito un catequista. No, si yo no voy a la iglesia. Que sí, hombre, tú sigues el libro. Luego nos quejamos de que la gente pasa 3 años de catequesis y no tiene fe. ¿Quién le va a transmitir la fe, el libro o el catequista? Y como este es muy sensible a lo social, le metemos en Cáritas. Pero luego, el primer lío que surge, ¿quién defiende a la Iglesia? Nadie, porque estos de Cáritas dicen que no van a misa, porque el otro resulta que tiene una mentalidad marxista, comunista, que no sé qué, pues el otro... ¿Quién gobierna esto? Los padres. Lo de los curas es muy socorrido y siempre alguno dice, ji, los curas, ¿verdad? No, los padres. Hemos perdido la capacidad de liderar a los hijos, de educarles. Le mando a un colegio, le mando a la parroquia, va a la catequesis. ¿Quién reza en familia? ¿Quién empieza la mesa, la comida del domingo, diciendo qué os ha parecido hoy el Evangelio? Ahora vamos a estar un ratito. ¿Quién apaga la tele porque esto es insufrible, esto es inmoral? Entonces, si nos arrugamos y nos apartamos de la escena, llega un momento que quien lidera a los niños es otro, será la tele o el más listo de la clase, pero es otro. Hemos perdido la capacidad de hacer discípulos, de ponernos por delante mostrando un camino de seguimiento de Cristo que llena la vida. Y entonces lo sustituimos un poco y nos quemamos en actividades, que es activismo. Pero realmente hoy tenemos que volver a recuperar
este sentido de una fe vivida que es capaz de coger de la mano a los que tenemos alrededor, a los que Dios nos ha encomendado primero y a los más alejados de nosotros también, y mostrar ese camino de la Iglesia que es fecunda, porque genera hijos, hace misioneros que son capaces de discipular a otros. Ayer recordábamos una cosa muy bonita cuando el Papa Francisco dice: sueño con una iglesia misionera. Tengo un sueño. Ese sueño se tiene despierto, que es muy distinto de lo que a veces oímos: tengo sueño. No, tengo sueño no es tengo un sueño. Tengo sueño es la falta de liderazgo. No sueño con nada, sueño con que a ver cómo salimos de esta. No. O sea, nuestro propósito, nuestro ideal tiene que estar clarísimo, mover el corazón y movernos a nosotros. Bien, hay unos consejos que da un profesor, esto ya lo he dicho, y esto de los POSIT es muy gracioso. Esta señora llena de POSIT por aquí es la típica secretaria de la parroquia que le ponemos encargada de catequesis, luego la encargamos de caridad, luego va de representante de la parroquia, le vamos poniendo cositas, ya llega un momento en que no se la ve porque está sometida a tantos cargos que la oprimen, pero que ya está inválida para evangelizar y para hacer nada, simplemente se dedica a reuniones y cargos y no sé qué. Bien. Hay un profesor de la universidad, me parece que es la Rey Juan Carlos, que es un profesor de empresariales. Aquí os voy a poner un minutito, pero os recomiendo que lo veáis en casa, busquéis en YouTube. Es el profesor Jesús Huerta Soto, que el día último de clase solo tiene grabado y está colgado ahí, les da una clase larga, por eso no se puede poner, donde dice a los alumnos: miren, ustedes aquí han aprendido, los que ya se licenciaban y acababan la carrera de empresariales, ustedes aquí les han enseñado matemáticas, derecho, nada de eso sirve para vivir. ¿Quieren ustedes tener éxito en la vida? Les voy a decir yo lo que hace falta para tener éxito en la vida. Tener entusiasmo, tener confianza, ser capaces de hacer propósitos duraderos, estar siempre decididos a cumplir su propósito sin preocuparse de la crítica. Es decir, les ofrece 10 pistas que sin ningún componente de fe, pero incluso a un nivel puramente humano, son válidas para nosotros. Tenga usted confianza en sí mismo. ¿No quiere levantarse por la mañana? Pues levántese y salga a la ventana y diga: me como el mundo. Bien, el primero, evangelizarnos a nosotros mismos. El segundo, recuperar el liderazgo. Dentro de esto, pues yo diría, tenemos que poner nuestra vida, diríamos, ser parte no del problema, sino de la solución. Intentar salir de las dificultades buscando esa voluntad de Dios que nos lleva hacia adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues una fe inconformista, lo primero, sin derrotismos. Hoy esa desesperanza nos lleva a veces a ser negativos, derrotivas. Tenemos que ser inconformistas, no conformarnos con lo que vivimos, pero sin caer en ningún pesimismo, ponernos en la situación en la que Dios nos quiere hoy. Abiertos siempre a la novedad. Hoy supone estar en una situación donde no nos podemos conformar con lo que tenemos. Antes decía, no es una cuestión organizativa. Efectivamente, en los mismos curas, aquí somos un montón, hay que ser pastores de verdad, no gestores. Buscar una aspiración alta, y es recuperar la aspiración a la santidad. Pues porque nuestra santidad va unida a la voluntad de Dios, a nuestra amistad con el Señor, a ser dóciles y activos en lo que Él nos pide, en vivir nuestro carisma, nuestra vocación donde Él nos ha puesto. Entonces, cuando se aspira a la santidad realmente, todas esas cosas empiezan a cobrar valor y a dirigirnos a nosotros hacia adelante. Es muy importante
en nuestra disposición para esta conversión, buscar frutos, no éxitos, que es distinto. Los éxitos son una cosa, esto me gusta. Inconformistas sin derrotismo, ya lo he dicho. Romper moldes, también hay que hacer cosas nuevas, incluso las cosas que hacemos siempre, hay que salir un poquito de esas rutinas que lo hacen como una cosa enlatada, estereotipada. Ser pastores, no gestores. Lo de pastores sirve para los sacerdotes, pero sirve para todos los demás. Esta capacidad de discipular que tienen que tener maestros, padres, profesores, catequistas, lo tenemos que recuperar todos. Esto es muy importante, ya que no vamos a evangelizar solo. Nuestra conversión tiene que ir también a comunidades vivas, aunque sean pequeñas, pero esa pequeña comunidad donde se vive intensamente la fe es atractivo de otras. Otras muy rutinarias, aunque ya en las iglesias no atraen a nadie, o muy poquito, ¿verdad? Entonces, buscar esa viveza. Después, las metas altas, ya he dicho que es la santidad. Y buscar frutos, no éxitos, no sé si se distingue bien. A veces nos gusta el éxito. El éxito es el relumbrón, el que te aplaudan, el poderte colgar una medalla. El éxito no es cristiano. Buscar frutos, sí, nos lo dice el Señor, que demos frutos, los da Él, nosotros somos instrumentos. A mí me gusta mucho el almendro, es un arbolillo, ¿verdad? El almendro, cuando le vemos florido, es un árbol muy bonito, pero dura muy poco la flor. En general los almendros, los que sois ahí de Levante o de Mallorca, tal, el almendro es un árbol muy feo, que se queda muy feucho. Ahora, ves 4 palitroques y dan 1 tonelada de almendras. Esos son frutos. Y la gente luego los recoge. El lucimiento del almendro dura 15 días. Dices, qué bonito los almendros en flor. Sí, pero justo. Luego, en invierno porque es invierno y en verano, pero empieza a cargarse de frutos. Nosotros tenemos que buscar fructificar, ponernos a tiro como instrumentos del Señor, y Él da los frutos. Los éxitos no valen para nada, nos valen para un aplauso, para que nos suba un poquito la vanidad, y en el fondo nos hace daño más que otra cosa. Y esto sí me parece muy, muy importante. Necesitamos, lo he dicho antes, más Cristo, más Espíritu, más comunión. Ahí está la clave de la conversión pastoral y de la conversión personal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos que vivir esa conversión de la que he hablado, pero además tener visión, saber a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que está pidiendo la Iglesia, hacia dónde vamos, y un propósito asumido comunitariamente, donde digamos todos a una vamos a intentar caminar por este camino. Entonces, pues podemos entrar en esta gracia del Señor. Cambia la diapositiva. Bien, acabo ya. Tenemos que imaginar lo imposible. Es decir, creemos en los milagros. Cada conversión es un milagro, pero lo hace el Señor, que se acerca a cada uno, que da respuesta a sus inquietudes y que llena el corazón de alegría. Entonces, pues yo quisiera recordar a San Pablo, a pesar de todas las debilidades, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Los grandes trabajos no se hacen por la fuerza, se hacen, sin embargo, por la perseverancia. Pero sin pasión no hay perseverancia. Se necesita algo interior, algo fuerte, o si no todo se queda en orden, en disciplina, en ordeno y mando. Eso no funciona. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, que es capaz de renovar nuestro interior. Me gusta mucho en esto que hemos leído hace poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando suben al templo Pedro y Juan, se encuentran con aquel tullido que les pide limosna y dicen, no tengo ni oro ni plata, pero amigo, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, echa a andar. Semper incipe. Queda muy bien siempre decir algo en latín, ¿verdad? Porque así la gente dice, ¿qué querrá decir? Os lo explico.
Es una frase del Kempis, más lapidaria. El Kempis es muy lapidario. No puede ser, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Empieza cada día, siempre vuelve a empezar. Vuelve a empezar como si empezaras desde cero. Eso serviría para los matrimonios, ¿no? Empieza hoy como si fuera tu primer día de matrimonio. O a los curas, empieza hoy como si fuera tu primer día de sacerdocio, de consagración a Dios, de vida ministerial. Vuelve a empezar. Cada día ponte en manos de Dios, con la gracia de Dios, te basta mi gracia, y anuncia a Jesucristo. Esto yo creo que sería el resultado, por lo menos, de una disposición para nuestra conversión pastoral. Muchas gracias.